de Comunicación y bienvenido a don Vicente Garrido, la señora Almendrales, el señor García Panasco. Es un placer para mi grupo parlamentario volver a comparecer otro año más en la presentación de la memoria de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Don Vicente, usted en su exposición de hoy ha rebosado, ha excedido incluso en el prólogo lo que usted define que frente a la tradicional consideración de la memoria con un mero informe burocrático que se limita a exponer el trabajo a desarrollar en una fiscalía, el nuevo enfoque pretendido busca ir más allá. La cuestión central de la memoria ya no debe ser imagen del cuánto, sino se ha trabajado sino del por qué y para qué. Y lo ha explicado usted muy bien. Incluso ha abierto usted una serie de temas que, como bien decía quien me ha precedido en el uso de la palabra, nos podría dar lugar a toda una jornada de varias horas para hablar sobre este tema, ¿no? De todas maneras, yo le felicito por la minuciosidad y lo prolijo de la memoria, y voy a intentar, ya que me han pisado, en el buen sentido de la palabra, y coloquialmente utilizado algunas de las consideraciones que iba a hacer, voy a intentar organizarme de forma que el tema penal lo voy a dejar para el final y voy a hablar de otras cuestiones también que tienen que ver con la Fiscalía, ¿no? Decirle que efectivamente hacen ustedes una crítica no velada al hecho de lo que está pasando en los juzgados de lo penal de Santa Cruz de Tenerife, que viene a coincidir exactamente con lo que dice la memoria del Tribunal Superior de Justicia de Canarias correspondiente al año 2012. Yo no sé cómo está esta situación y, desde luego, como bien se dice en la memoria, se habla de quimera, es una quimera intentar la celebración de juicios rápidos dentro del plazo de los 15 días, cuando la realidad es que sufren una demora superior a los 12 meses, ¿no? Yo decía ante el presidente del TCJ que si se llegan a llamar de otra forma no sabíamos cuánto podrían durar la celebración de estos juicios, ¿no? Usted hace una mención especial en materia de discapacidad, luego tocaré algún tema de esto, en cuanto al el aumento del número de procedimientos incoados y la reducción de la pendencia, porque se ha producido un hecho curioso, se ha aumentado el número de diligencias y efectivamente se ha bajado la pendencia, hecho demostrativo del buen trabajo realizado por la Fiscalía. Y en cuanto al personal de secretaría, tanto de la Fiscalía Provincial de Las Palmas como de la Fiscalía del Santa Cruz, se hace la misma crítica. El tema de la oficina fiscal, su no implantación, el no cumplimiento de esta promesa, por llamarlo de alguna forma, por parte de la comunidad autónoma, e incluso ustedes se plantean, no ha hablado del año 2000, sí lo dice en la memoria, nuestra plantilla sigue teniendo un diseño procedente del año 2000, en el que tampoco satisfan a comprender los criterios tenidos en cuenta para la creación y distribución de plazas entre los distintos destinos y categorías, ya no solamente el número, sino la organización del personal. Esto con respecto a Santa Cruz y Las Palmas, pero lo que iba a ser una referencia expresa, porque también se hace en la memoria del TCJ, que es cómo está la sección territorial de Arona, que parece ser que también tiene problemas, puesto que ustedes hablan de la insuficiencia en la plantilla del Cuerpo de Auxilio Judicial en esta última sección territorial, la de Arona. En cuanto a la incidencia de vacantes, instituciones y refuerzos, nos dice usted en su memoria que no existe ningún refuerzo en la plantilla de fiscales en nuestra comunidad, y además nos habla de que, aunque efectivamente ha habido una estabilización en cuanto a que los fiscales permanecen en sus destinos, se puede tratar de un espejismo, y explica el porqué, y quisiera saber cómo está esa situación al día de hoy. En cuanto a sedes e instalaciones, usted creo que se va a solventar con el tema del nuevo Palacio de Justicia de Las Palmas muchas de las deficiencias de las que se hablaban no solamente en esta memoria, sino en las anteriores. Sí es cierto que usted también, valorando, como no puede ser de otra forma, la época de crisis por la que estamos pasando, nos habla del problema que tienen en Santa Cruz
y de la posibilidad de utilizar a lo mejor dependencias del Palacio de Justicia de San Cristóbal de la Laguna, recientemente inaugurado, para la ubicación de fiscales. Y me voy a la reflexión final, porque usted empieza me salto el penal, lo dejaré al final, pero voy a la reflexión final. La reflexión final más o menos ha constituido el cuerpo de su intervención, en la que usted habla del número de asuntos gestionados. Son más de 300.000 asuntos penales los que se han gestionado. Se dice, es más de 250.000, uniendo las que venían de años anteriores y uniendo todo tipo de procedimientos, previas, urgentes, diligencias de investigación, todas, ¿no? Y hace usted hincapié en el número de conformidades, que para mí es un tema muy importante. Hace usted hincapié también en el número de sentencias condenatorias, también lo ha referido usted, también es un número muy elevado, muy importante. Y hace usted mención también, y lo voy a introducir ahora, a un tema que para mí es importante. La apreciación que tiene la ciudadanía, que el fiscal es un señor que acusa porque acusa, por acusar. Y sin embargo hay 1.600 calificaciones donde se pide el sobreseimiento. Aquí llegaré a una reflexión que tiene que ver con casos que puedan tener notoriedad en la vida pública, a través sobre todo de los medios de comunicación. En un momento de la memoria, cuando habla usted de la sección penal, habla de que hay un tanto por ciento, no ínfimo, no nimio, es un tanto por ciento considerable, en el que el fiscal pide el sobreseimiento. Y dice textualmente, llega usted a decir textualmente en la memoria, porque entregada la causa al Ministerio Fiscal para su calificación, una vez una vez pasado el procedimiento abreviado, no existe la más mínima prueba para calificar. Claro, aquí hago una reflexión de carácter general y sobre todo para aquellos asuntos, antes se habló de la corrupción, porque cuando se dan esas situaciones yo creo que se produce un triple perjuicio. En primer lugar, la gente, el ciudadano, piensa, no voy a referirme a algunos juicios recientemente celebrados en Península, donde ha habido una cierta frustración como consecuencia de la entidad de las penas. Claro, la gente piensa, bueno, el fiscal pide 30 años, luego, claro, la pena queda en 2, pero claro, la justicia es la justicia, las pruebas son las pruebas, y los jueces pues dictan sentencias con el material probatorio y que tienen durante la instrucción y aquel que se despliega, que es el vital en el acto del plenario. La reflexión que hago es que en muchas ocasiones ese sobreseimiento se pide por el fiscal en el momento de la calificación y claro, si no existe material probatorio alguno para hacer la calificación, mi pregunta es, ¿y desde cuándo no existía? Porque hay muchísimas personas que pueden estar 4 o 5 años, como usted bien sabe, señor Garrido, estigmatizados por una imputación, porque desgraciadamente en la calle ya se ha llegado a un momento donde la imputación equivale a una condena, y el problema que hay es que se podía haber evitado ese calvario, no pena de banquillo, sino ese calvario durante muchísimo tiempo, si no se utilizando la figura del sobreseimiento provisional. Oiga, si después de un sobreseimiento provisional aparece alguna nueva prueba incriminatoria, se reapertura las diligencias, tal como usted incluso habla de diligencias reaperturadas. Ese es el primer daño, el daño que afecta al denunciante porque cree que tiene derecho, y afecta también al denunciado, que ha tenido que pasar por esa situación. Nada cómoda, ¿eh? Yo cuando oigo a la gente dice que va encantada al juzgado, yo dudo mucho que nadie vaya encantado a un juzgado, pero bien. Y luego, sobre todo, el hecho de la repercusión en la calle. Sobre todo, y hablo claro, porque estamos en sede política, cuando son políticos los que están imputados. Porque, gracias a Dios, señor fiscal jefe, fiscal superior, hemos pasado aquella época en la que usted también comparecía y aquí se discutía, incluso se llegaba a vincular el número de la criminalidad con el número de diligencias previas abiertas, cuando no tiene absolutamente nada que ver. De hecho, usted lo explica perfectamente en la sección penal. Es que muchas de las previas
Es cierto que se archivan por falta de autor, no significa que no se haya cometido un hecho delictivo, pero muchas no son constitutivas de delito. Y muchas, como usted bien ha explicado, no tienen incluso ni relevancia penal al final. Por tanto, ese es un tema que yo creo que es importante hacer una reflexión sobre la posibilidad de la solicitud de sobreseimiento con anterioridad a ese acto, ¿no? Luego hace usted también una reflexión muy importante que tiene que ver con la independencia, con la autonomía, hablaba usted, la autonomía del Ministerio Fiscal. Mire, yo estoy totalmente de acuerdo con usted y creo que también ha pasado la época en la que en este Parlamento se hablaba mucho de que el fiscal o los fiscales seguían las directrices marcadas en un momento determinado para beneficiar a alguien. Mire, si queremos prestigiar la justicia, si queremos prestigiar a la figura del Ministerio Fiscal, nosotros somos los primeros, nosotros, me incluyo, los primeros que debemos de ser objetivos. Y mire usted, cuando a uno le puede gustar más o menos una sentencia, le puede gustar más o menos la calificación de un fiscal, pero tiene que tener uno el respeto suficiente para la calificación, porque algún motivo habrá, o para la sentencia, porque algún motivo habrá. No voy a hablar de la reciente sentencia, que de todos conocidos, que hemos acatado, por mucho que a nivel personal no nos pueda gustar. Pero si somos demócratas y creemos en el Estado de Derecho, está para eso, para acatarse la sentencia. Paso un momento al tema civil. En el tema civil, quisiera saber si en otras cuestiones de interés usted habla de los procedimientos de familia. Quisiera saber si se sigue impulsando, para mí algo importantísimo, que es el tema de los acuerdos entre partes y la mediación. Yo creo que es un foco de solución de muchos de los problemas que hay, y si se sigue fomentando el tema de la guardia y custodia compartida, porque también es un tema que está dando buenos resultados. Y hacerle una pregunta, ¿cuál es su opinión de por qué existe la diferencia que existe en cuanto a al volumen de señalamientos, a la unión de señalamientos en el tema civil por parte de la Fiscalía, entre la Fiscalía de Las Palmas y la Fiscalía de Santa Cruz, porque son dos realidades completamente diferentes según nos especifica usted en la memoria, páginas 75 y 76 de la memoria. Decirle, vuelvo a lo penal, decirle que me hubiera gustado conocer, para que la gente también lo sepa, el número de retiradas de acusación que se hubieran producido en la provincia de Las Palmas y en la provincia de Tenerife al momento del plenario. Porque lo no lo he visto, no sé si es por omisión, no lo he visto. Lo hicimos el año pasado, recuerda que se hizo con respecto a Las Palmas, pero no se puso en los datos de Tenerife. Si están, me gustaría que me lo dijera. Con respecto a la discapacidad, yo recojo el guante que nos dan ustedes. O sea, que ustedes nos hacen llegar a través de la Fiscalía. Hombre, y además porque lo viví en su día como vicepresidente del Cabildo. Este es un tema que tiene que solucionarse, el tema de la asunción de la tutela o la curatela por parte de las instituciones tiene que quedar claro, y de una vez por todas el tema de la comisión tutelar del mayor legalmente incapacitado debe de empezar a funcionar, porque ustedes hacen una crítica muy potente, es imposible por el tiempo relatarla, muy potente en este asunto. En el tema del contencioso administrativo, no por lo que ocurrió ayer, sí decirle que estoy totalmente de acuerdo con usted en lo que el contencioso por derechos fundamentales donde interviene el fiscal es un contencioso donde debe de resolverse en un plazo razonable, máximo de un mes, por los plazos que establece la propia ley de procedimiento administrativo, y no más de un año como ha ocurrido en más de una ocasión. Y también estoy de acuerdo con usted en el abuso de ese procedimiento. En el tema de violencia de género, decirle cómo está el servicio de orientación y asistencia jurídica, se lo pregunto, porque dice usted en la memoria que no se han subsanado los problemas que se apuntaron en la memoria del año 2011, y en la implantación de funcionamiento y eficacia de las unidades de evaluación integral, no reincido en lo que ha dicho doña Carmen, pero sí una pregunta. Si el protocolo se hizo de espaldas, sin contar con el fiscal, hombre, no hay ninguna fórmula, señor Garrido, para que se haga un protocolo contando con el fiscal, porque el hecho de que se haya realizado de la forma que se hizo, si no está dando resultado o está provocando alguna disfunción, se puede corregir. En cuanto... Señor Fajardo, vamos sí. terminando. Bueno,
Pues es una pena. En siniestralidad laboral quería decirle que le doy totalmente la razón. No todos son, no solamente se debe de juzgar una imprudencia, por ejemplo, en la conducción solamente por el hecho de la imprudencia, sino también hay que estudiar el porqué. Ustedes llegan a decir que muchas veces es por no respetar las condiciones laborales. Por ejemplo, el obligar que alguien conduzca más horas de las que tiene que conducir un camión. Hay muchos temas de interés, coincido totalmente con el tema de medio ambiente y termino. Y urbanismo, y hago una reflexión, es personal. Desde luego, si tal como usted dice, con lo que ustedes dicen, que viene a coincidir con lo que dice el informe del diputado del Común, ya no del TCJ, sino del diputado del Común, yo estaría en esa nueva ley de racionalización y sostenibilidad de la administración pública local, por, desde luego, no quitar a los ayuntamientos las competencias en materia de servicios sociales, pero esta, desde luego, tal como están actuando, quizás sería a lo mejor conveniente replanteárselo y que las competencias en materia de disciplina urbanística pasaran a estar fuera de los ayuntamientos. ¿Por qué? Porque desgraciadamente, y usted seguramente le constará, muchas veces las infracciones están consentidas por el responsable de la vigilancia del urbanismo. De hecho, muchos de los delitos que se enjuician van aparejados con la prevaricación imputada al responsable político de turno. Perdón por no haber podido hacer una intervención más larga y haber podido atender a la gran, y se lo digo con total sinceridad, a la memoria prolija, detallada y bien hecha que traen ustedes como otros años en el presente. Muchísimas gracias, señor Fajardo. Las próximas comisiones tendrán media hora cada uno porque llevan 20 minutos. O sea, empiezo con 10, pasan a 15, se meten en 20, entonces tendrán que ver cómo reestructurar las intervenciones para no pasar de 20, porque ya más de 20 minutos me parece que es excesivo. Tiene la palabra señora Marrero. Muchas gracias, señor.